Hola a todos. Bien, en este momento pues vamos a resolver el siguiente caso y ese es el objetivo. Tenemos que determinar el diagrama de cuerpo libre para esta masa que está asentada sobre una superficie horizontal. La fuerza externa que se le aplica está a un ángulo de θ grados sobre la horizontal. Aquí sí está incluido lo que es la influencia de la fricción. Entonces, ¿cómo vamos a plantear dicho diagrama? Para eso, pues, vamos a considerar aquí la masa en cuestión y sabemos que la fuerza es aplicada en este sentido, mientras que el peso actúa de esta forma y la fricción, como el cuerpo está aquí, entonces realmente es sentado sobre una base horizontal, entonces la fricción actúa de esta forma y finalmente pues tendríamos que únicamente plantear lo que el efecto de la normal. De antemano pues sabemos que el cuerpo está en reposo y por lo tanto la normal es igual al peso. Sabemos también que el peso es un factor que depende de la masa y la gravedad. Y por otro lado es importante en ese sentido hacer lo siguiente. Aquí tenemos nuestro eje X y esta parte de aquí tendríamos nuestro eje Y. Entonces tenemos que calcular esa proyección que debe de ser esta. Esa es la componente en X de dicha fuerza y aquí tendríamos la componente Y de esa fuerza. Con esto entonces nosotros, señores, podríamos sencillamente sacar la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, que en este caso si no se habla de mayor cosas, es que la normal tiene que ser igual al peso, mientras que en el eje X nos damos cuenta que hay una fuerza en X que va hacia la derecha y pues tenemos la fricción que se opone a dicho movimiento. Obviamente si el cuerpo pues tiene una dinámica y no está en reposo, eso quiere decir entonces que la sumatoria no puede ser igual a 0 en X, sino que debería de ser igual a la masa por la aceleración que experimenta este cuerpo en X. Bien, espero que esto te sea de mucha utilidad. Hola a todos. Bien, en este momento pues vamos a resolver el siguiente caso y ese es el objetivo. Tenemos que determinar el diagrama de cuerpo libre para esta masa que está asentada sobre una superficie horizontal. La fuerza externa que se le aplica está a un ángulo de θ grados sobre la horizontal. Aquí sí está incluido lo que es la influencia de la fricción. Entonces, ¿cómo vamos a plantear dicho diagrama? Para eso, pues, vamos a considerar aquí la masa en cuestión y sabemos que la fuerza es aplicada en este sentido, mientras que el peso actúa de esta forma
y la fricción, como el cuerpo está aquí, entonces realmente es sentado sobre una base horizontal, entonces la fricción actúa de esta forma y finalmente pues tendríamos que únicamente plantear lo que el efecto de la normal. De antemano pues sabemos que el cuerpo está en reposo y por lo tanto la normal es igual al peso. Sabemos también que el peso es un factor que depende de la masa y la gravedad. Y por otro lado es importante en ese sentido hacer lo siguiente. Aquí tenemos nuestro eje X y esta parte de aquí tendríamos nuestro eje Y. Entonces tenemos que calcular esa proyección que debe de ser esta. Esa es la componente en X de dicha fuerza y aquí tendríamos la componente en Y de esa fuerza. Con esto entonces nosotros, señores, podríamos sencillamente sacar la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, que en este caso si no se habla de mayor cosas, es que la normal tiene que ser igual al peso, mientras que en el eje X nos damos cuenta que hay una fuerza en X que va hacia la derecha y pues tenemos la fricción que se opone a dicho movimiento. Obviamente si el cuerpo pues tiene una dinámica y no está en reposo, eso quiere decir entonces que la sumatoria no puede ser igual a 0 en X, sino que debería de ser igual a la masa por la aceleración que experimenta este cuerpo en X. Bien, espero que esto te sea de mucha utilidad.